Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Yo soy Isabel Díaz Monsalve. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Y estos son nuestros principales titulares. Papa Francisco se reúne con un grupo de viudas consagradas y les pide que sean luz para el mundo. Santo Padre da claves para acercarse correctamente al sacramento de la confesión. Refugiados viven violencia y miseria en la zona fronteriza de Bosnia-Herzegovina. Empezamos el programa contándoles que en un congreso internacional para viudas consagradas, el Papa Francisco pidió a las participantes ser luz para el mundo. Escuchemos. El Papa Francisco recibió a las participantes del Congreso Internacional para las Viudas Consagradas, vocación a la cual las mujeres son llamadas por Dios tras el fallecimiento de sus esposos. Por ese motivo, en el encuentro, el Santo Padre exhortó a las viudas a ser luz para el mundo y vivir en la castidad, la obediencia y la pobreza. Asimismo, el pontífice las animó a vivir el día a día con sencillez y humildad, invocando al Espíritu Santo para que las ayude a dar testimonio en el ámbito de la Iglesia y el mundo, ya que Dios actúa en toda circunstancia y nos bendice incluso en medio de aparentes fracasos. Tengo los más bellos recuerdos en mi tiempo en la Universidad Franciscana de Steubenville, en Ohio, de la doctora Rhonda Chervin, una conversa de una familia T, imagínense, a la fe católica, y además posteriormente viuda también, que ha estudiado mucho el tema de cómo se puede vivir una viudez santa, también como viudas consagradas. Tiene una página web, Rhonda Chervin, como suena rondachervin.com, donde las personas interesadas pueden encontrar más información. Y el Papa Francisco presidió una misa en la Casa Santa Marta y durante la homilía el Santo Padre invitó a los fieles a reconocerse como pecadores. En una reciente misa presidida por el Papa Francisco en Casa Santa Marta, el Santo Padre habló sobre la importancia de reconocerse pecador y dio algunas claves para acercarse correctamente al sacramento de la confesión, en referencia al Evangelio de Lucas, en el cual Pedro le dijo a Jesús: «Señor, aléjate de mí porque soy un pecador». El Papa expresó que con este acto el apóstol inició su discipulado, ya que de lo contrario no podría haber llevado una vida cristiana. Asimismo, el pontífice agregó que no solamente se trata de reconocerse pecador, sino de sentirse avergonzado de corazón ante el Señor. Una señal de que una persona no sabe, de que un cristiano no sabe cómo acusarse a sí mismo, es cuando está acostumbrado a acusar a los demás, a hablar de los demás, a meter su nariz en la vida de los otros. Esa es una mala señal. ¿Yo hago esto? Es una bella pregunta para llegar al corazón. Finalmente, el Papa Francisco invitó a la feligresía a pedirle al Señor poder encontrarnos delante de Él con esa admiración que produce su presencia y obtener la gracia de sentirnos pecadores como hizo Pedro. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal Álvaro de Juana, quien nos tiene información sobre el Papa Francisco, pero desde otro ángulo, detrás de cámaras. Adelante, Álvaro. Eddie, Isabel, pues ya sabéis que Roma es un crisol de culturas porque hasta aquí vienen todos los años miles y miles de personas que quieren ver al Papa Francisco. Estamos también acostumbrados a ver al pontífice a través de la televisión, por ejemplo de EWTN, de este noticiero en concreto, pero también a través de fotografías. Quizás muchos se pregunten quiénes son los que están detrás de estas fotografías, esas personas que tienen que prepararse, que son profesionales y que sacan la mejor cara, digamos así, del propio Papa Francisco. Pues nosotros hemos hablado con Daniel Ibáñez, fotógrafo español de ACI Prensa, del grupo ACI y también de EWTN, y nos ha contado qué es lo que siente después ya de 5 años de trabajar aquí y de hacer fotografías casi todos los días al Papa Francisco. Vamos a escuchar lo que nos ha contado. El estar tan cerca, el vivir tantas experiencias de gente que viene a San Pedro con una historia, buscando la fe, gente alejada, gente que viene para pedir la sanación de su hijo porque tiene un cáncer, personas que han perdido la fe, ¿no? Y poder estar en ese preciso instante en el que esas personas quizás recobren la fe, porque el Papa Francisco es una persona aparte de un jefe de Estado, es una persona con una gran repercusión social. Entonces, para mí, a nivel de la fe, es un evento extraordinario, un hecho extraordinario que ocurre en mi vida, cotidianamente.
Yo creo que el Papa Francisco tiene el rostro de la misericordia, que es una actitud de la que él habla mucho de la misericordia que tenemos que tener los unos con los otros, y él siempre lo expresa así, y también la misericordia que tiene Jesús con nosotros, ¿no? A pesar de nuestros pecados. Yo creo que lo que más me llama la atención es eso, en ese rostro misericordioso hay un silencio interior, un silencio de un hombre de Dios. Y desde Roma informó para EWTN Noticias Álvaro de Juana. Gracias, Álvaro. Por otro lado, de acuerdo a un nuevo informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se afirma que el número de migrantes que cruzan el Mediterráneo hacia Europa disminuyó en 2018 en comparación con los últimos años. Un nuevo informe sobre la llegada de inmigrantes a Europa, realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, revela que la cantidad de personas que intentan cruzar el Mediterráneo disminuyó en 2018, en comparación con los últimos años. El documento, titulado Viajes desesperados, encontró que 2.276 migrantes murieron en el mar Mediterráneo en 2017, mientras que este año la cifra fue de 1.095. Vincent Cochetel, enviado especial de la ONU, explica los factores que sustentan el informe. El informe nos va a decir primero que los factores clave de la migración forzosa no han cambiado. Todavía tenemos 19 conflictos activos en África. Todavía tenemos conflictos en Medio Oriente que están empujando a la gente en el camino del exilio. Y algunos, pese a las advertencias a través de las redes sociales sobre los riesgos que pueden enfrentar en el viaje, aún toman la decisión de intentar cruzar el Mediterráneo. De acuerdo a Cochetel, el tráfico de personas lleva a que los migrantes continúen cruzando el mar Mediterráneo pese a los peligros que esto implica. La razón por la cual el tráfico de personas se ha vuelto más peligroso es porque los traficantes están asumiendo más riesgos, ya que los guardias costeros libios ejercen mayor vigilancia. Les cuesta mantener a esas personas en cautiverio y tienen más dificultades para obtener suministros. Los guardacostas de Libia interceptaron o rescataron a más de 18 personas entre agosto de 2017 y julio de este año, un aumento del 38% en comparación al mismo periodo entre 2016 y 2017. Pese a estas cifras, para el enviado especial de las Naciones Unidas, todavía existen problemas después del desembarco. Los problemas después del desembarco son que de esas personas enviadas al centro de detención, muchas desaparecen, se venden a milicias, traficantes y personas que los emplean sin pagarles, por lo que se crean formas de esclavitud y explotación. Para Cochetel, la solución al problema no se encuentra solo en Europa, sino que es necesario realizar más trabajos humanitarios en los países de donde provienen los migrantes. Las nuevas restricciones impuestas por varias naciones europeas han llevado a un menor número de migrantes y también consecuentemente un menor número de víctimas de trata, de este tipo de coyotes, de personas que se dedican al tráfico de personas, pero también aseveran las naciones europeas, y me parece que es la gran oportunidad en este momento, de que por razones humanitarias, ciertamente, pero también por razones prácticas, les conviene volver a pensar en esas naciones y cómo ayudarlas concretamente a mejorar las condiciones de sus ciudadanos para que no tengan que emigrar. Si bien es bueno que reduzca el número de migrantes, pues falta muchísimos por solucionar muchos problemas que hay todavía en los países de Medio Oriente y de África. Así que los países europeos tienen que garantizar que en esos países se acabe con la violencia para que también tantas personas dejen de huir de ellos y además también acabar con la plaga de los traficantes. En otros ámbitos, la organización Médicos Sin Fronteras denunció ante la comunidad internacional las condiciones inhumanas en las que se encuentran los migrantes y refugiados en la zona de los Balcanes. Los inmigrantes y refugiados que intentan acceder a Europa a través de la zona de los Balcanes se encuentran en una situación de precariedad y abandono en medio de la miseria y la violencia acrecentadas por la ausencia de políticas de atención efectivas.
Esta crisis ha sido denunciada por la Organización Médicos Sin Fronteras, quienes aseguran que entre Bosnia, Herzegovina y Croacia son más de 4.000 los refugiados que viven en asentamientos improvisados. Esta fundación humanitaria también afirma que los migrantes están expuestos a toda clase de peligros, desde residir en campamentos informales hasta tener que atravesar pasos fronterizos ilegales. Un ejemplo de esta tragedia son las cerca de 3.000 personas que viven en las ruinas de un edificio en la ciudad fronteriza de Bihać, quienes duermen en habitaciones sin ventanas, pasadizos o completamente a la intemperie. Algo similar sucede en las afueras de la ciudad de Velika Kladuša, donde 1 millar de personas viven en refugios fabricados con lonas y materiales de desperdicio. Ambos asentamientos albergan adultos, familias y menores no acompañados procedentes de países como Pakistán, Afganistán, Siria e Irak. Juan Matías Gil, coordinador general de Médicos Sin Frontera en Serbia y en Bosnia-Herzegovina, señaló que la respuesta humanitaria está siendo lenta e inadecuada por la falta de planificación y coordinación. Muy tristes las imágenes que vemos de los migrantes, es una realidad que vemos en el día a día y que nos estremece el corazón. Las personas tratando de buscar algo mejor huyen de sus países, no se van porque sí, porque quieren, sino porque en sus países no se les garantiza los derechos fundamentales, no se les garantiza la salud o la alimentación. Así que tenemos que seguir haciendo un llamado a todas las personas y todos nosotros cuestionarnos desde donde estamos qué se puede hacer por estas personas migrantes que día a día llegan a nuestros países. Se ven las necesidades de todas las partes, de parte de los migrantes y también de parte de Bosnia y Herzegovina, un país con serios problemas económicos, y también resalta la importancia de una respuesta conjunta de la comunidad internacional que vaya a la fuente del problema, que son las condiciones de vida, las condiciones en las que están los migrantes justamente en sus países, para que mejorando estas, ellos también decidan ser parte de ese mejor futuro para sus hijos en su tierra de origen. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver tendremos un enlace especial con nuestros corresponsales en Madrid y Lima para conocer sobre las actividades de la Iglesia en España y Perú. Cubanos asistirán a la JMJ Panamá 2019 con la mayor delegación de su historia. Ya retornamos con más información en EWTN Noticias. Ahora nos vamos directamente con nuestra corresponsal en España, Blanca Ruiz, quien nos comentará sobre lo que está pasando con la iglesia en ese país. Adelante, Blanca. Hola Isabel, hola Edi. Desde España les cuento que el secretario general de la Conferencia Episcopal, el padre Gil Tamayo, manifestó su apoyo al Papa Francisco y criticó a quienes aprovechan las fallas de la Iglesia para criticar al pontífice. En una entrevista concedida a la cadena COPE, perteneciente a la Conferencia Episcopal, el padre Gil Tamayo comentó el huracán mediático desatado por la publicación de la carta del exnuncio Carlo María Viganò. Aseguró que en este momento en el que se ven las fallas de la Iglesia hay quien quiere aprovechar para atacar al Papa, porque hay gente que no ha aceptado nunca la elección del Papa Francisco, su misión y su tarea de reforma de la Iglesia, de ponerla en esa nueva evangelización que es poner en práctica el Concilio Vaticano II. Además explicó que los abusos en el seno de la Iglesia son una lacra y un mal hecho que debemos reconocer y por el que debemos pedir perdón. En ese sentido, destacó que la carta enviada por el Papa es un llamamiento a la corresponsabilidad, ya que la Iglesia es un cuerpo y eso afecta a todos sus miembros. Insistió en que se eviten sospechas generalizadas, ya que la inmensa mayoría de los sacerdotes son gente ejemplar y entregada, y no se puede extender, por la infidelidad de unos cuantos, ese clima de sospecha hacia unos hombres que están entregados a su vocación y al servicio del pueblo de Dios. En otro orden de ideas, el Gobierno aprobó recientemente el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, que podría ser el primer paso de la legalización de la prostitución en España. Después de que se diera a conocer esta noticia, Magdalena Valerio, la ministra del Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, aseguró que este sindicato se había aprobado sin su consentimiento y que está previsto que en los próximos días se revoque su autorización. Desde el Ministerio de Trabajo aseguraron que no avalan un sindicato de una actividad que no es legal y que vulnera los derechos de las mujeres. En España la prostitución es ilegal, pero la ley sí castiga la contratación en espacios públicos y también persigue la trata de personas.
En una homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco alzó la voz contra la prostitución y la trata y aseguró que se trata de una parte de la cultura del descarte que se ha impuesto en una sociedad que trata a la mujer como si fuera de segunda categoría. Esto es todo desde Madrid. Un saludo, Edi, un saludo, Isabel. Seguiremos informando. Creo que aquí cabe preguntarnos, ¿será la solución legalizar la prostitución para acabar con este problema? Pues en muchos países hemos visto que legalizar no es la solución. Aquí el problema es de fondo, es el ver a la mujer como un objeto sexual y no ver y no recordar que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que por eso se debe exigir la dignidad de la mujer. El Papa Francisco nos ha recordado que el cliente que recurre a los servicios, entre comillas, de una prostituta está contribuyendo a su muerte moral y espiritual. Tenemos que optar por una cultura diferente, una cultura de la reverencia y el respeto, que busque también ayudar a las personas para que no lleguen a caer en las manos de los que acaban siendo trata de personas justamente, que es gran parte del fenómeno de la prostitución en el mundo. Ahora damos pase a nuestro corresponsal Miguel Bizárraga, quien se encuentra en un parque histórico de Lima con información sobre la ayuda de la Iglesia a los migrantes venezolanos. Adelante, Miguel. Hola Isabel, hola Eddie, me encuentro en estos momentos en un conocido parque de Lima llamado El Olivar, donde se dice que San Martín de Porres plantó alguno de estos olivos. Y aprovecho para contarles que hace poco el arzobispo metropolitano de Piura y Tumbes, Monseñor José Antonio Eguren, viajó a la frontera con Ecuador, al norte del país, para visitar a los migrantes de Venezuela que llegan y que son atendidos por la iglesia en esta zona. En su visita pastoral realizada a inicios de septiembre al sitio de paso para migrantes venezolanos en el departamento de Tumbes, Monseñor Eguren los animó a no dejarse robar la esperanza y agregó que cuentan con la solidaridad de la iglesia en el Perú. Como se sabe, en la zona de Tumbes, la iglesia atiende a miles de migrantes venezolanos que han huido de su país en búsqueda de un mejor futuro. Por ello, las comunidades parroquiales vienen impulsando el programa Almuerzo Solidario, que ha atendido hasta el momento a más de 2.100 migrantes. En declaraciones a la prensa, Monseñor Eguren destacó que el alto número de venezolanos que ha llegado a Tumbes es el grito desesperado de un pueblo que reclama a la comunidad internacional no abandonar a Venezuela. Y en otras noticias, para ayudar a las personas que vienen siendo afectadas por el friaje en el sur del Perú, Cáritas realizó la campaña Ola de Ayuda, que llevó ayuda humanitaria a las regiones de Apurímac, Cusco, Huancavelica y Tacna. Para saber más sobre esta iniciativa, conversamos con Ángela Alcarima, gerente de gestión y riesgo y cambio climático de Cáritas del Perú. La campaña consistió principalmente en hacer un llamado a la solidaridad de las personas, empresas, diversas instituciones, para que puedan hacer sus donaciones tanto en dinero como en bienes o insumos, para que nos permita dar una respuesta de ayuda humanitaria por las bajas temperaturas, nevadas y heladas que se han estado presentando en las zonas altoandinas de nuestro país. Se ha podido dar un apoyo a 4.600, 4.700 familias en zonas que han estado bien alejadas, ¿no?, de 6 regiones del Perú. Hablamos de Tacna, Puno, Arequipa, Cusco, Apurímac, Huancavelica, básicamente. Bueno, son comunidades que se encuentran por encima de los 3.500 metros de altitud. Algunas comunidades están por los 4.800, 4.900, ya es el límite de la existencia del ser humano, ¿no? Seguimos llamando a que sigan haciendo donaciones a las cuentas que Cáritas del Perú tiene abierto, porque eso nos permite realizar campañas de sanidad animal, por ejemplo, ¿no? Comprar medicamentos para los animales, comprar medicinas para realizar campañas de salud a las familias, y el confort de viviendas, ¿no?, que son proyectos sostenibles, son proyectos no de respuesta, sino más de prevención y de rehabilitación, ¿no? Porque conocemos que dar una frazada, una casaca o una chompa no soluciona el problema, ¿no? Si eso soluciona ese problema, entonces podríamos regalar 5 frazadas y nos olvidamos los 20 años. Eso no es sostenible, ¿no? Por el momento, estas son todas las informaciones. Para EWTN Noticias, informó desde Lima Miguel Bizárraga. Una buena labor que hace la iglesia acogiendo a los migrantes, como siempre, acogiendo a las personas que lo necesitan. Aquí tenemos que rescatar que las personas necesitadas no te quitan lo que tú tienes. Más bien, si uno da, antes te devuelven más, porque estás dando a Cristo necesitado, que está en el rostro de esas personas.
Así que todos a colaborar con los migrantes, concretamente en Latinoamérica, con todos los hermanos venezolanos que llegan a nuestros países y que tanto nos necesitan. Por otro lado, el obispo de El Alto, en Bolivia, Monseñor Eugenio Scarpellini, denunció durante su reciente homilía que una democracia que no escucha al pueblo puede convertirse en autoritarismo. En una reciente homilía, Monseñor Eugenio Scarpellini, obispo de El Alto en Bolivia y director nacional de las obras misionales pontificias, expresó que a través de presiones externas se busca imponer leyes y prácticas contrarias a la vida y al uso sostenible de los recursos naturales. Además, afirmó que estos actos que no respetan ni la democracia ni escuchan al pueblo pueden llevar al autoritarismo. Asimismo, el prelado manifestó que Jesús denunciaba la hipocresía de los fariseos que honraban a Dios con sus labios pero tenían su corazón lejos de Él. Por ese motivo, agregó que se nos invita a poner en práctica la palabra sembrada en cada uno de nosotros. De esta manera, Monseñor Scarpellini expresó que todos los días se escuchan noticias que hablan sobre la corrupción y la aplicación desigual de la justicia. Sin embargo, recordó las palabras que el Papa Francisco dirigió a los movimientos populares durante su visita a Bolivia en 2015. Ustedes son sembradores del cambio. A continuación, una noticia que nos llena de esperanza, y es que se ha dado a conocer que los cubanos asistirán a la JMJ Panamá 2019 con la mayor delegación de su historia. La Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019 contará con la delegación más grande de cubanos registrada hasta hoy en un evento de este tipo. Serán más de 400 personas de la isla que participarán en este encuentro que suele reunir a miles de jóvenes de todas partes del mundo y en el que podrán por primera vez compartir e intercambiar experiencias sobre la vida cristiana, el evangelio y el amor de Dios. Así lo indica un comunicado del comité organizador local, en el que además se recuerda que los cubanos iniciaron su preparación desde octubre del año pasado con la llegada de los símbolos de la JMJ, la cruz peregrina y el ícono de la Virgen María. Por su parte, Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de la isla, dijo que los jóvenes entienden muy bien la elección de Panamá como sede de la JMJ, en consonancia con las palabras del Papa cuando decía que ese país cumple con la misión de ser puente y punto de unión de las naciones. Por otro lado, Monseñor Álvaro Beira, de la Comisión Episcopal Pastoral Juvenil de Cuba, explicó que la visita a Panamá tendrá un efecto multiplicador y un impacto directo en el trabajo con los jóvenes que ven este viaje como un regalo de Dios. A la alegría que todos los jóvenes del mundo que están ya dirigiéndose en corazón, en mente, en espíritu a Panamá, podemos imaginarnos el plus de estos jóvenes cubanos que van a poder salir de la isla para encontrarse con el Santo Padre y con millones o con cientos de miles de hermanos que buscan a Jesús, como ellos también lo buscan y están llamados a dar testimonio de ello luego en cada uno de sus países. Nuestras oraciones por ellos y todos los jóvenes que ya están dirigiéndose en espíritu a la JMJ 2019. Y del 1 al 5 de octubre se llevará a cabo la Copa de la Fe 2018, en el que más de 600 sacerdotes de Colombia, Venezuela, Ecuador y México disputarán este torneo futbolístico en la ciudad colombiana de Cúcuta. Por ello, la Conferencia Episcopal del País Cafetero publicó un video en el que un presbítero explica el sentido de este encuentro deportivo sacerdotal. Escuchemos. La fraternidad no tiene fronteras. No tiene fronteras. Hola, que viva el sacerdote eterno, Jesucristo. Soy el padre Wilmar Galeano de la Arquidiócesis de Medellín y estaremos en Cúcuta con muchísimos sacerdotes viviendo un impacto de alegría, de fraternidad, de deporte, de mostrarle al mundo una cara diferente de lo que somos los sacerdotes. Nos encanta el fútbol, nos apasiona el altar y fundamentalmente nos encanta servir. Estaremos compartiendo con todos los hermanos que desde la hermana República de Venezuela pues están viviendo momentos de precariedad. Cúcuta es como la casa del pan, Belén, donde a muchos que están allí albergados se les propicia un poco de fraternidad, de alimento, de acogida. Bendiciones, espero que nos veamos en la Copa de la Fe, porque los curas también hacemos deporte. Un abrazo.
Qué bonitos esos eventos de compañerismo sacerdotal que nos hacen recordar justamente que los sacerdotes son personas como tú y como yo que requieren también la cercanía de buenos amigos, de esa familia extendida de la iglesia que les abre las puertas de su corazón y de su casa para que nunca se sientan solos, para que siempre se sientan parte de una familia en la que deben brillar como otros Cristos. Además, el deporte es un esfuerzo físico que ayuda espiritualmente a fortalecerse, así que también una gran iniciativa justamente para estos sacerdotes que día a día pues luchan por su fidelidad. Y es todo por hoy en EWTN Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales. Que Dios los bendiga y hasta pronto.